Hola, vamos ahora a seguir con el tema de minería de reglas de asociación. Lo que vimos hasta ahora era todo el motivar el problema, o sea, encontrar todas las reglas que satisfacen minconf y minsub, y nos dimos cuenta que el problema se podía separar en dos mitades. La primera mitad es generar items frecuentes usando el principio a priori. Eso ya lo explicamos bien, cómo funciona el algoritmo. Y la segunda parte es una vez que yo encontré todas las items frecuentes que satisfacen el criterio de minsub, cómo encuentro yo todas las reglas a partir de estos item sets que satisfacen mi regla de minconf. Entonces ahora vamos a asumir que esta parte del problema ya está resuelto, o sea que ya recorrí el principio a priori, encontré todos mis item sets frecuentes de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que todos los item sets con su conteo están guardados en un hash tree que fue el que yo construí mientras encontraba los item sets frecuentes. Ahora mi objetivo es encontrar las reglas. ¿Ya? Entonces, ahora que encontré todos mis items frecuentes, ahora quiero generar mis reglas. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo yo genero una regla a partir de unos items frecuentes? Tengo que particionar el item set. Entonces, CY, el item set frecuente, yo lo puedo partir en dos subconjuntos, X e Y menos X. ¿Ya? Cuando la resta en conjunto es que yo le saco esos elementos. O sea, ABC menos C es el conjunto AB. ¿Ya? Y entonces quiero encontrar la regla donde X es el antecedente e Y menos X es el consecuente. Entonces mi idea, dado todos mis items frecuentes Y que encontré en la fase anterior, encontrar todas las reglas posibles que tienen confianza mayor que el umbral del parámetro minconf. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si Y ABC, un item set frecuente, lo X es AB, entonces Y menos X sería este conjunto menos esto, que es C. Entonces me queda en el antecedente, me queda este conjunto X AB, y en el consecuente el conjunto Y menos X. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar todas las reglas frecuentes a partir de mis item sets frecuentes? Perdón, todas mis reglas confiables, con alta confianza, a partir de mis item sets frecuentes. ¿Cómo lo puedo hacer? Una opción sería hacer fuerza bruta. Y yo voy a mostrarles como igual que lo hemos visto en toda esta unidad, eso es súper caro. ¿Ya? Entonces imaginémonos, tengo el item set ABC, combinatorialmente todas las reglas posibles serían todas las particiones que yo puedo hacer, que son en este caso 6 reglas posibles, 2 a la k menos 2, con k el tamaño del item set. Entonces ignoramos las que tienen antecedente y consecuente vacío y podría ser toda esta regla. AB implica C, AC implica B, BC implica A implica BC, B implica C y C implica B. Entonces, ¿qué caro sería que yo tenga que a todas estas posibles reglas calcularle su confianza? Espero que ya sepan y se imaginen, entiendan que como mi item set ya soporta min sub, todas estas posibles reglas, todas estas también van a soportar min-sub. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué soporta min-sub? Porque acuérdense que el soporte de una regla es el soporte de la intersección. Entonces la intersección me da lo mismo la regla que yo tengo. O sea, lo que estoy diciéndole es que básicamente yo puedo poner aquí cualquier partición en X, de que mando a la izquierda o a la derecha, pero todas van a tener el mismo soporte. O sea, porque todas estas reglas de acá van a ser la unión de esto con esto. Y la unión del antecedente con el consecuente va a ser siempre Y y todas van a tener el mismo soporte. Entonces ya, lo bueno es que entonces que el soporte está calculado en la fase anterior. Y lo bueno, y quiero que ahora vean, es que cuando queremos calcular la confianza a una regla candidata, que la construye a partir de un item set frecuente, esa confianza la puedo calcular en base a la información que ya tengo en mi hash tree. Entonces no necesito escanear la base de datos nuevamente. ¿Por qué? Viene por la definición de confianza. Acuérdense que la confianza es el soporte del item set, o sea, la unión de X e Y, partido en el soporte de X. ¿Ya?
todos estos valores ya fueron calculados en el hash tree porque si X unión Y, un item set, es frecuente, por principio a priori, todos sus sub-item sets también son frecuentes. Entonces X también tiene que ser frecuente y entonces el count de esta transacción tiene que estar guardada en la base de datos. Entonces no tenemos que escanear la base de datos nuevamente. Ejemplo, tengo el item set 1, 2, 3. X es frecuente. Entonces yo tengo guardado en mi hash tree el conteo de soporte de X. Cualquier regla que yo haga, por ejemplo 1,2 implica 3, la confianza la voy a tener que calcular en base al soporte del item set completo dividido en el soporte del antecedente. Pero el antecedente es un subconjunto del item set completo. Entonces, si este es frecuente, 1, 2, 3, 1, 2 también tiene que ser frecuente y por ende su conteo tiene que estar guardado en la base de datos. O sea, como 1, 2, 3 es frecuente, el principio a priori nos asegura que 1, 2 es frecuente también, porque es subconjunto de este, y por ende el soporte de 1, 2 se encuentra guardado en el hash tree. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Lo bueno, que cuando pasamos a la fase de generar las reglas confiables, no tenemos que escanear la base de datos nuevamente. ¿Cómo yo entonces genero mis reglas? Como les decía anteriormente, lo primero que se me viene a la cabeza es hacerlo haciendo fuerza bruta. Entonces, la estrategia de fuerza bruta, ¿cuál sería? Como les dije antes, sería generar todas las reglas posibles a partir de todos los item sets frecuentes y una a una ir chequeando si cumplen con la confianza mínima. Y lo bueno, como les dije antes, es que esa confianza no requiere rescanear la base de datos, sino que solamente ir a mi estructura hash que tiene el conteo de soporte de todos los item sets frecuentes. Esto equivale a evaluar 2 a la k menos 2 reglas con k el tamaño del item sets, lo que sería k. Entonces la idea aquí es, de nuevo, yo puedo usar el principio de a priori, que básicamente si un item set es frecuente, sus sub-item sets también son frecuentes, tratar de usar esa idea de nuevo, pero para la confianza. No lo puedo hacer directamente, como con el soporte, la idea de usar la regla esta antimonotónica que tiene el soporte, no se aplica directamente a la confianza, pero sí, si uno hace unos truquitos, puede usar esta idea para podar y reducir mi espacio de búsqueda. ¿Ya? Y para eso tenemos el siguiente teorema. Entonces, lo que quiero que sepan es que es posible hacer poda, vamos a basarnos en el mismo principio, pero lo vamos a usar de una manera diferente. Entonces, síganme con este teorema. Y es un item set, como ABC. X es un subconjunto de Y, como A, por ejemplo. Entonces, si tenemos una regla X implica Y menos X, o sea, A implica ABC, no satisface minconf, entonces cualquier regla X cola de chancho implica Y menos X cola de chancho, con X cola de chancho subconjunto de X, este tampoco va a satisfacer minconf. Entonces imaginémonos, creo que queda más claro, lo vamos a ver mucho más claro en el ejemplo que viene más adelante. Pero lo que estoy diciendo acá es que si yo muevo un item set del antecedente al consecuente, no puedo subir la confianza. Y esta regla me permite hacer poda. Veámoslo ahora con un ejemplo. Este Y, este es mi item set frecuente, ABC. X es AB y X cola de chancho es A. Entonces, X cola de chancho es subconjunto de X. Está claro, ¿no es cierto? Este conjunto es subconjunto de este. Entonces, la primera regla que yo haría, X implica Y menos X, sería AB implica C. Mientras que la segunda regla, en donde tengo un subconjunto del antecedente, o sea, moví un elemento del antecedente al consecuente, que sería X cola de chancho implica Y menos X cola de chancho, que sería A implica Y menos A, que sería B, C. Esta regla básicamente se obtuvo moviendo un ítem del antecedente al consecuente. ¿Y qué me dice la regla? Acuérdense que no puedo subir el nivel de confianza cuando muevo un item set del antecedente al consecuente. O sea, lo que me está diciendo entonces es que la confianza de esta regla
en donde yo moví a alguien del antecedente al consecuente, tiene que ser más chiquitita que la confianza de esta regla de acá, en donde el antecedente tenía más cosas. ¿Y cómo pasa? ¿Y cómo podemos verlo esto? Básicamente, calculemos la confianza de estas dos reglas y nos vamos a dar cuenta que en esta regla de acá, en el denominador, va a haber un número más grande. Entonces estamos dividiendo por un número más grande y por eso entonces la confianza es más chica. Entonces, calculemos la confianza de esta regla de acá, de x implica y menos x. Sería entonces el soporte de la unión del antecedente con el consecuente, que siempre va a ser el item set completo, dividido en el soporte del antecedente, que en este caso es x. O sea, sería el soporte de ABC dividido en el soporte de AB. Y ahora calculamos la confianza de la regla en la cual yo moví un elemento del antecedente al consecuente, o sea, tengo x cola de chancho implica y menos x cola de chancho. ¿Cuál es la confianza de esto? Es la confianza de y, que es la unión del antecedente con el consecuente, que es el mismo, dividido en el soporte del x cola de chancho, que es el soporte del antecedente. Divido esto por esto, y acá está lo interesante. En el numerador está lo mismo, porque es el item set, pero el denominador, aquí tengo un antecedente con menos elementos, y por el principio a priori, como este sigma tiene un subconjunto de este puede ocurrir en más transacciones. Acá tengo cerveza pañal, y acá tengo solo cerveza. Entonces este puede ser un número más grande. ¿Qué significa? Entonces, como lo estoy dividiendo por un número más grande, esta confianza es más chica. Entonces, por principio a priori, el sigma de A es mayor o igual que el sigma de AB. O sea que el sigma del x cola de chancho, que es subconjunto de x, es mayor o igual que el sigma de x. O sea, la confianza de esta regla de acá, en que yo moví un ítem del antecedente al consecuente, estamos dividiendo por un número más grande que en el anterior. Entonces, la confianza de este item set donde moví un elemento del antecedente al consecuente es mayor o igual que la confianza del item set donde tengo entonces un elemento más chico en el antecedente. O sea, estamos demostrando aquí en este ejemplo que la confianza no puede crecer si muevo item sets del antecedente al consecuente. Aquí está la demostración de este teorema, que es básicamente lo mismo que hicimos en el ejemplo. La confianza no puede crecer si muevo un item set del antecedente al consecuente. Entonces acá tengo dos reglas, que serían iguales a las reglas que vimos en el ejemplo anterior. X cola de chancho implica Y menos X cola de chancho, y X implica Y menos X, con X cola de chancho su conjunto de X. Defino cómo se calcula la confianza de estas dos cosas. Como X cola de chancho es su conjunto de X, entonces su soporte es mayor que el soporte de X. Y esto tiene sentido, porque como este tiene menos elementos, este es cerveza, y este es cerveza y pañales, ocurren al menos más transacciones, al menos la misma cantidad de transacciones, y puede ocurrir en más transacciones. Por consecuencia, la primera regla no puede tener una confianza mayor que la segunda. Y eso me permite a mí hacer una poda de reglas en base a la confianza. Y así puedo usar el principio a priori de nuevo para hacer más eficiente la generación de reglas de alta confianza. Entonces hago una lógica muy parecida para encontrar los items frecuentes, pero acá con las reglas. Entonces primero tomo entonces los item sets frecuentes, por cada item set frecuente básicamente hago una grilla de búsqueda y parto entonces teniendo todos los elementos del antecedente, le calculo la confianza y después muevo elementos del antecedente al consecuente. Aquí tengo elementos entonces que tengo 3 elementos en el antecedente y 1 en el consecuente. Y basta con y cada vez que pillo una regla que no soporta minsub, o sea minconf, que no tiene la confianza mínima, podo todo este espacio de búsqueda. O sea, descarto todas estas reglas. Porque si esta no tiene la confianza mínima, todas estas reglas, en donde estoy moviendo elementos del antecedente al consecuente, tampoco lo van a cumplir. Y con eso puedo hacer el algoritmo más eficiente y reducir mi espacio de búsqueda.
Acá está el pseudocódigo del algoritmo a priori, ahora en la parte de generación de reglas, y básicamente es lo mismo que acabamos de hablar anteriormente. ¿Ya? O sea que el pseudocódigo dice lo mismo. O sea, parto entonces con reglas en que tengo todos los elementos en el antecedente y el vacío en el consecuente, y empiezo a generar reglas de nivel 1, nivel 2, en que esto me dice cuántos elementos tengo en el consecuente. Le calculo la confianza a estos candidatos. La confianza es súper fácil de calcular porque solamente tengo que ir al hash tree y ver entonces básicamente el soporte del item set dividido en el soporte del antecedente. ¿Ya? Eso. Y básicamente cada vez que encuentro una regla que no satisface minconf, podo todo el espacio de búsqueda. Entonces al final no sigo generando reglas posibles moviendo el antecedente al consecuente. ¿Ya? Y eso es lo que hace este algoritmo. Y con eso vimos el algoritmo a priori completo. Vimos entonces que tenemos un algoritmo más eficiente para encontrar reglas de asociación que se separan en dos mitades. La primera mitad es encontrar todos los item sets frecuentes que aparecen más de un min sub cantidad de veces. Los guardamos todos esos con una tabla hash. Y después para encontrar las reglas que son de confianza mayor que minconf, voy creando reglas en donde yo voy moviendo item sets del antecedente al consecuente, y cada vez que yo encuentro una regla que no satisface minconf, podo todo ese espacio de búsqueda. Entonces ahora veamos un ejemplo de una aplicación real a aplicar la extracción de reglas de asociación a datos de los votos del Congreso norteamericano en el año 1984. Entonces básicamente en esta base de datos cada transacción son los votos que hizo un congresista, ya sea del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Entonces los atributos son básicamente el partido del candidato, republicano o demócrata, y cómo votó por bastantes cosas distintas, ¿ya? Como temas de resolución de presupuestos, si hay que congelar un costo a los doctores, si hay que ayudar a El Salvador o no, hay que ayudar a Nicaragua o no, opinión sobre el crimen, opiniones sobre la inmigración, eh, información respecto a los misiles, etc. Y después con estos datos se corre el algoritmo a priori y se define entonces que min_sub, el soporte mínimo es 30% y min_conf es 90%, la confianza mínima. Y estas son las reglas que aparecen. Budget resolution igual no, MX missiles igual no, aid to El Salvador igual yes, y eso implica republicano. Esta regla con 91% de confianza, 97,5% de confianza, 93,5% de confianza y esta 100% de confianza. Entonces las primeras dos reglas sugieren que la mayoría de los votantes que votaron por ayudar a El Salvador, no para resolución de presupuesto y no para MX misiles, son republicanos. ¿No? Entonces lo interesante de hacer este ejercicio es que las reglas nos muestran efectivamente los temas que más dividen a los miembros de estos dos partidos. Voy a hacer una pequeña demostración de cómo usar el software Weka, que es un software para hacer data mining de la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda, para poder encontrar reglas de asociación. O sea, básicamente lo que voy a hacer es correr el algoritmo a priori sobre estos mismos datos de votaciones del Parlamento norteamericano. Entonces Weka tiene varios paneles. Un panel es el Explorer, que permite explorar un dataset. Y este es el panel del Explorer. Entonces yo aquí voy a abrir un dataset que Weka viene con varios datasets instalados. Vote es el dataset de las votaciones del Parlamento norteamericano. Son 435 entonces votaciones. Y estos son todos los atributos. La clase acá lo pone como el partido, ¿cierto? Demócrata o republicano. ¿Ya? Y acá están todas las cosas: migración, educación, physician, fee freeze, si congelamos entonces un costo a los doctores, etc. Y tiene varios paneles, uno para hacer clasificación, clustering, y este es el panel para encontrar reglas de asociación. Entonces viene con un par de algoritmos, viene con FP Growth, que es otro algoritmo bien famoso para
encontrar reglas de asociación y viene con a priori. A priori el que acabamos de ver. Que básicamente encuentra los ítems frecuentes y después encuentra las reglas que soportan min confidence. Entonces, ¿cuáles son los parámetros del algoritmo? Uno le puede pedir, por ejemplo, que haga clasificación. ¿Qué significa eso? Que yo le digo que hay una clase, le digo qué atributo es el que más me importa. Por ejemplo, acá si es demócrata o republicano, es solamente considero las reglas que tienen el consecuente de esa clase. Eso es cuando yo quiero usar mis reglas de asociación, por ejemplo, para hacer predicciones. ¿Ya? Y entonces yo le digo cuál es la métrica que yo quiero hacer para rankear mis reglas y acá hago confianza. Tiene otra que vamos a ver más adelante. Entonces digo confianza. ¿Y qué es lo que hace? En vez de darme todas las reglas que satisfacen min sub y min conf, lo que hace es yo le doy un min support, que es el lower bound de min support. Acá es 0,1. Y después lo que yo hago es que a mi métrica confianza yo parto con un valor máximo 1 y después voy encontrando todas las reglas que puedo y después le voy bajando ese valor, aquí es 0,05, hasta que llego a un tope, que es un umbral. Y ese es un min metric, que es el mínimo valor de la métrica. ¿Ya? Entonces acá lo que estoy diciendo es que la confianza, dame todas las reglas entonces que satisfagan el soporte de 0,1 y que la confianza no esté menor que 0,9, pero da un máximo número de reglas. Entonces te las voy rankeando por confianza acá. Entonces acá le estoy diciendo, dame las 15 primeras reglas. Entonces primero va a ir con las reglas que tengan mayor confianza y cuando las encuentra va a bajar la confianza. Entonces va a partir con 1, va a partir después con, le va a restar 0,05 y 0,05 hasta que llegue al 0,9. ¿Ya? Es una forma un poco más que hace una implementación que hace hueca para que no explote la cantidad de reglas que yo obtengo. Y yo hago start aquí y ahora encontré todas estas reglas. Entonces primero me muestra mis items frecuentes. Me dice cuánto hay tamaño 1, 20. O sea, hay 20 elementos en mi base de datos que ítems que ocurren más del 10% de las transacciones, que serán min support. Hay 17 de tamaño 2, 6 de tamaño 3 y solamente 1 de tamaño 4. Y acá me las rankea por confianza. ¿Ya? Entonces acá primero me muestra una de confianza tamaño 1. Ya que básicamente entonces es esta. Adoption of the budget resolution, yes. Y physician fee freeze igual no. Y esto tiene un support count de 219. Y acá me muestra entonces cuántas y eso implica class democrat. Y acá también me muestra el support count de esto de acá. ¿Ya? Entonces acá se calcula la confianza y así uno puede ver entonces cuál es la confianza de las reglas. ¿Ya? Entonces vemos que hay confianza de 0,94, etc. Entonces si yo por ejemplo le exigiera entonces que el soporte sea mayor, diríamos que tendríamos menos reglas. 3%, ya me va a mostrar otra regla. Y le puedo poner un soporte mucho más fuerte acá, 0,7 por ejemplo. Y no encuentra ningún ítem frecuente. No hay ningún ítem que ocurra al menos 70% de las transacciones. ¿Ya? Y eso es algoritmo a priori ejecutado por la plataforma web. Y con eso cerramos la parte de explicar el algoritmo a priori, la parte tanto de cómo encontrar ítems frecuentes y cómo encontrar reglas que satisfacen la regla de confianza mínima. Y la última parte va a ser otras reglas de evaluación más allá de confianza.